Un saludo en el amor del Señor, de Mamita María, de Papá San José. Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo para la gloria del Señor mi experiencia y ya nos adentramos cada vez más a ese encuentro maravilloso que ha cambiado mi vida, ese encuentro en la eternidad con el Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy complejo y es el espíritu del adulterio entró en mi hogar, hubiera podido ser yo. Pero antes de iniciar, vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos estás permitiendo vivir con todos estos hermanos para glorificarte, para bendecirte, para adorarte, para alabarte, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permitas unirnos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, tú que estás en donde nos encontramos cada uno de nosotros, te pedimos que curas y selles estos lugares, estos equipos por los cuales nos comunicamos, estos medios de comunicación, con el poder de tu sangre preciosa, cura y séllanos a nosotros, a nuestras familias, todo lo que somos, hacemos, podemos, debemos, sabemos y amamos. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu esté cubierto con tu sangre preciosa. Todo lo que aquí hagamos, todo lo que aquí digamos, sea cubierto con tu sangre preciosa, Señor. Que sea la luz y la gracia de tu Espíritu Santo la que nos guíe, la que nos ilumine. Te pido, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, que vengas a morar en nuestros corazones por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de tu amada esposa, nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Ven, Señor y dador de vida, a dirigir nuestra vida, todo nuestro ser, este momento y todos los momentos de nuestra existencia. Este encuentro sea unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que en este mismo momento se están celebrando en el mundo entero, para que desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar justamente de la infidelidad, pero continuando con mi relato, antes de que mi majito, mi María José de los Ángeles, cumpliera su primer añito de vida, nos encontramos con la maravillosa sorpresa, bendición, alegría, un gozo, o sea, la segunda respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y de manera especial, pues yo estaba sumamente contenta, agradecida con San Gerardito, agradecida con nuestro Padre Celestial porque había llegado otra bendición a nuestras vidas y pues quedamos embarazados nuevamente. Obviamente esto fue un gozo muy grande, además porque pues yo siempre había querido también que mis hijos no se llevaran mucho tiempo entre uno y otro, sino que fueran seguidos para que tuvieran la bendición que yo tuve también de compartir con mis hermanos. Y quería pues también, como les dije, yo le pedí a San Gerardito no uno, sino los hijos que el Señor me quiere enviar, porque yo quería tener más hijos, o sea, yo no quería quedarme solo con un hijito, sino que yo quería que mi hijo viviera lo que yo viví, que fue maravilloso haber compartido con, no solamente con más hermanos, sino pues yo también crecí con mis primos y es de los recuerdos más hermosos que yo tengo en mi vida es mis hermanos, mis primos, los paseos, las fiestas, todos esos momentos de integración familiar, que tú puedas compartir. Ellos eran mis amigos, mis primos y mis hermanos eran mis amigos, las personitas con las que yo compartí toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces yo quería que mis hijos fueran seguidos y llega esta bendición maravillosa. Ese día que nos enteramos también fue un día de celebración, de gozo, de adoración, de alabanza al Señor, porque sabíamos que era otra bendición que el Señor permitía en nuestras vidas. Entonces fue maravilloso recibir, en este caso, pues todavía no sabíamos qué era, pero ya después cuando supimos, pues era otra niña, Ángela María del Rosario. Entonces llega también a hacerle compañía a María José y fue un regalo maravilloso.
En ese entonces, pues yo seguía pues ya dedicada a mi hija María José y pues ya embarazada de Angelita, pues obviamente en casa, al cuidado de mis hijas, de mi embarazo, pero yo no me apartaba, como les decía, yo digo que al contrario, que esos momentos para mí fueron momentos de más unión con el Señor, con Mamita María, yo seguía en mi oración, mis sacramentos, también me iba con mi cochecito, con mi niña y con mi barriguita para la Santa Misa todos los días, a los sacramentos. Para mí era muy importante conservar esa unión con el Señor. Mientras tanto, mi esposo estaba muy dedicado en todos sus compromisos en Casa Fraterna, además de pues su trabajo en la librería. Él participaba en muchas actividades y obras de la comunidad, lo cual era pues lo cual no era nada malo y lo veía así al principio, ¿no? Pues yo había deseado que él estuviera muy cerca del Señor y sirviéndolo, entonces yo no lo veía pues nada malo que él estuviera tan involucrado en todas estas cosas. Sin embargo, pasado un tiempo, empecé a notar que algo no estaba bien, que ya no estaba tanto tiempo en casa, que ya no era el mismo tiempo de antes, ya no compartíamos tanto, porque pues igual yo ya no estaba tanto tiempo en casa fraterna, entonces pues como que ya no estábamos muy unidos como antes. Y resulta que el enemigo lo pone a uno a hacer mil cosas buenas para alejarlo de lo importante. Entonces mi esposo estaba haciendo muchas cosas buenas, o sea, lo que les digo, todo era ese servicio en la comunidad, ese servicio al Señor, entonces pues yo no veía nada malo en esto, pero eso tampoco es sano y cuando tú tienes un ministerio, un primer llamado, el Espíritu Santo te ha asignado tu matrimonio, tu familia, tú tienes que priorizar ese ministerio, porque el Señor no se va a contradecir, no te va a poner a hacer otras cosas para que te alejen de tu familia y de tu primer compromiso. Y pues acá, pues él se empezó a involucrar mucho y empezó poco a poco a quedar más, a dejar más de lado, pues como esa presencia en el hogar, ¿no? Pues él cumplía con todas sus obligaciones, con sus deberes, pero el tiempo ya no era el mismo, ya no compartíamos lo mismo. Pero ya llega un punto en que me empieza a preocupar algunos cambios de mi esposo. Am, Empiezo a ver que él ya no solamente no tenía mucho tiempo para compartir con nosotros, de que andaba muy ocupado, sino que habían empezado a presentarse comportamientos que yo desconocía de él. Él era una persona sumamente atenta, muy especial, o sea, siempre nosotros dentro de nuestra relación, desde que empezamos ese noviazgo, obviamente hubieron cosas que no estuvieron bien, yo ya les he compartido que prácticamente, pues también ahí fue cuando vino toda mi situación de pecado y todo esto de que no estuvo bien, pero pues adicional a eso, pues de pronto los dos teníamos nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestros defectos de carácter, no éramos perfectos ninguno de los dos y habían cosas que no estaban bien, pero en medio de todo había una armonía muy bonita en nuestra relación y de hecho incluso la gente que nos conocía pues no lo manifestaba, no lo decía, la gente que iba a nuestra casa decía que se sentía algo muy especial y realmente sí era así, pero ya de un momento a otro empezó como el ambiente a cambiar un poco y entonces ahí empiezo a sospechar que puede haber otra persona y ya empiezo a ver en las actitudes y comportamientos de mi esposo, pero pues para mí eso fue algo como difícil de aclarar porque realmente pues yo nunca había vivido una situación de infidelidad, primero pues nunca la había vivido con nadie que con novios y que me hubiesen sido infiel o que yo como novia hubiese sido infiel. Yo no había vivido eso, entonces pues no sabía distinguir bien como esos patrones de comportamiento, esas actitudes que se manifiestan cuando esto está pasando. Pero a mí empezó a moverse en mi corazón, en mi cabeza, la duda de que podría haber otra persona. Yo inicialmente todo lo justificaba como con lo del trabajo, las ocupaciones, que sus cambios eran por sus ocupaciones y sus obligaciones, pero ya después empezó a venir esa idea a mi cabeza. Y resulta que el Señor me empieza a mostrar estas cosas en sueños. Yo empiezo a tener sueños, inquietudes, cada vez aumenta más como esta sensación de que algo no está bien, entonces yo no, pues no entiendo
qué es lo que está pasando, hasta que hay un sueño muy vívido, muy claro, o sea, donde el Señor me muestra muy de frente lo que realmente está pasando, pero pues aún así yo tenía mis dudas. Yo un día me sueño que estoy muy triste, que estoy muy acongojada, muy sobrecogida, con mucho dolor, con mucha pena, y que en ese momento estoy incluso llorando, como cuestionándome esa situación que está pasando con mi esposo, de sus cambios, de su actitud diferente. Y en ese momento se aparece, yo siempre trato de explicarlo de esta manera para que me lo puedan entender, y es como cuando el genio sale de la lámpara de Aladino, así ¡fum! Se aparece ese humo y gigante, hasta que se revela una persona, porque yo lo que vi fue un hombre gigante, un hombre altísimo, muy guapo, muy bien parecido, porque no era feo ni de cachos ni de cola, sino al contrario, muy atractivo, pero yo sabía que era malo, o sea, porque la sensación, a pesar de ser un hombre atractivo, para mí fue de repudio, para mí fue de temor, fue de angustia, o sea, yo apenas lo vi, me quedé así en shock, y él se burla de mí, se ríe de mí, me mira y me dice: soy el espíritu del adulterio y he entrado en tu casa. Entonces, ahí fue muy evidente en el sueño ya manifestado que sí realmente estaba pasando algo, pero yo en ese momento estaba en negación. Yo creo que yo entré en ese momento de negación. Yo no creía que era posible que esto estuviera pasando, porque pues veía a mi esposo tan entregado en el servicio del Señor, que hablaba de la familia, de la defensa a la familia, al matrimonio, a la familia, que yo decía: no, o sea, yo soy la que estoy mal, todo esto es una cosa mía, esto está en mi cabeza. Entonces empecé a confesarme, porque yo decía: yo tengo que confesarme, porque yo soy la que estoy mal, yo estoy dudando, y me confesaba, y pues los sacerdotes, pues, con los que me confesaba, pues nos conocían a los dos, eran personas que frecuentaban también Corporación Belén Casa Fraterna, nos conocían a los dos, pues especialmente con uno con el que nos confesábamos. Yo le decía: padre, yo no sé qué está pasando, yo estoy dudando, a mí me pasa esto, me pasa, y siempre el padre me decía: pide la gracia de la confianza. Y aunque yo oraba y ofrecía mi santa misa por esta intención, mi rosario, todos para poder confiar y no tener estas dudas, em, yo no lograba entrar en esa paz y en esa confianza, y al contrario, habían más comportamientos y más cosas que empezaron a pasar, que hacían que se aumentara mucha más mi duda. Yo todo ese tiempo me callaba todas esas cosas, como digo, lo confesaba, y eso estaba bien, porque uno tiene que hablar, tiene que confesar, tiene que decirlo, pero también es bueno buscar a alguien con quien uno de manera prudente pueda hablar estos temas, porque a veces nos callamos. Obviamente yo no hablaba ni con mi familia, mucho menos con la familia de mi esposo, ni siquiera con las personas que ya conocía en Casa Fraterna, que eran tan cercanas, como el doctor Rafael, como Martica Guerra, pues los psicólogos que habían en ese entonces, como que no, o sea, yo me atribuía que todo esto no podía ser, como que entré, como les digo, en esa negación, y entonces me callé todo, hasta que empecé de reprimir y reprimir todas esas emociones, esas dudas, esos sentimientos. Empecé a padecer de gastritis. Entonces, pero pues yo lo veía como algo así, pues es que estoy angustiada, o sea, algo muy normal. Empecé a darme cuenta pues que sí estaba enfermándome por eso, pero pues realmente no le presté atención. Cada vez aumentaba más mi duda, mi malestar. Le preguntaba a mi esposo por su actitud, le preguntaba si su cambio se debía a algo que yo había hecho o que había dejado de hacer, y pues él siempre me decía que no, que yo no tenía nada de malo, que no era nada mío, que no era por algo mío. Siempre su respuesta fue esta: yo aquí debo confesar algo, y es que yo no era la excelente ama de casa que debía ser, o sea,
Yo sí, sí, como les digo, era muy psicorrígida y en cuanto al orden, al aseo, todo eso siempre perfecto, pero de pronto a mí me faltaban detalles, como aprender a cocinar bien y todo este tipo de cosas. Nosotros en ese entonces, siempre desde que nos casamos, tuvimos una persona que nos ayudaba en casa, entonces pues también esas cosas a veces hacen que uno se relaje mucho y como tiene la persona que ayuda, la persona pues porque yo en ese entonces, cuando al comienzo trabajaba en esta multinacional, como les cuento, pues era un trabajo muy, muy exigente, entonces pues tuvimos que buscar una persona que nos ayudara en casa. Y pues esa persona nos siguió ayudando, nos ayudaba pues cuando ya más, cuando pues nacieron mis hijas. Entonces pues como que uno se confía mucho de eso y pues yo no era pues la que estuviera todo el tiempo en la cocina, preparando cosas especiales o teniendo un plato especial. O sea, yo sé que en eso de pronto tuve fallas y el Señor después me empieza a limpiar y a corregir respecto a esa situación, porque de pronto pues yo había sido como siempre, como les cuento, la niña de pronto consentida, mi mamá siempre estuvo muy pendiente de todas nuestras cosas, ya cuando entró a la universidad pues ahí sí menos colaboro en casa, entonces mi mamá siempre estaba muy pendiente de todo eso, entonces ya cuando, y yo no era muy dada a esas cosas de la cocina, no, no era como que lo que más me gustara hacer, entonces, pero yo he aprendido a través de toda esta experiencia que así a ti no te guste o no te llame la atención hacerlo, es algo muy importante aprender a hacerlo, o sea, es una necesidad, ¿sí? El aprender a cocinar, es una necesidad, porque sobre todo me empecé a dar cuenta ya después de que nacieron mis hijitas, porque llega un momento en que pues cuando ellas ya tienen que ya se tiene que introducir la comida sólida, pues uno tiene que aprender, o sea, no hay opción, hay que aprender y hay que aprender a tener eso. Yo lo tenía porque, digamos, tuve un ejemplo excelente en mi casa, como les digo, mi mamá, excelente ama de casa y con ese don de servicio para la gloria de Dios que el Señor le dio, pues yo lo vi, tuve el ejemplo, pero aún así de pronto no era lo que más me gustara hacer. Yo de resto mis cosas de casa y todo, pues era muy, muy cumplida y muy ordenada con mis cosas de casa, con las cosas de mis hijas, siempre, siempre los detalles, o sea, eso, en eso no tenía fallas, pero sinceramente en cuanto a lo de la cocina, sí me faltaba. Eh, Sé que mi esposo también tenía muchas debilidades y defectos, eh, pero eh, una de las cosas que uno debe aprender en la convivencia de pareja, porque cuando ya uno se casa y ya uno se va a convivir, pues ahí se encuentra de pronto con más de frente con los defectos del otro, con las debilidades del otro, porque mientras uno está de novio y no está de lleno en una convivencia, hay cosas de las que uno no alcanza a percatarse o a darse cuenta. Hay cosas que sí, nosotros duramos bastante tiempo de novios y pues yo me di cuenta que habían ciertos defectos que yo le conocí desde antes de casarnos. Entonces yo no podía pelearme con eso porque yo acepté casarme con él sabiendo que tenía estas debilidades y estos defectos. Entonces tenía que aprender a sobrellevarlos y eso es una lección que el Señor me empieza a dar, a dar, a dar. Entonces, pero aún así él, digamos, cuando yo le preguntaba, porque yo sí me angustiaba de ver ese cambio que él tenía, ya no era igual de especial, ya no. Entonces yo decía, algo puede ser que yo esté haciendo, pero él no, no, nunca, siempre me decía que no era nada mío, que yo no tenía nada que ver. Bueno, nosotros teníamos ese vínculo, un vínculo muy bonito, pero pues, como le digo, no éramos perfectos. Em, y el Señor, digamos, a través de esto que les estoy diciendo, en algún momento Él me dice, podrías haber sido tú, por eso yo digo, podría haber sido, en el título puse, podría haber sido yo también, porque pues fue mi esposo el que cayó en ese momento, el enemigo llegó a, a tentar, vio que de pronto él estaba más vulnerable en ese aspecto, pero podría haber sido yo. A veces uno juzga y señala muy fácilmente las cosas a la ligera, pero el enemigo hubiera podido entrar por mi lado y hubiera podido hacerme caer a mí.
El Señor tenía que darme una lección porque yo antes de casarme siempre decía que yo perdonaría cualquier cosa. Pues como yo ya venía en ese caminar del Señor y siempre había escuchado hablar del perdón y yo gracias a Dios crecí en un ambiente donde no vi deseos de venganza, de desquite, vi que siempre mis papás tendían más hacia ese perdón, hacia no guardar rencores ni resentimientos y se los agradezco enormemente, pero todo esto que yo aprendí de mis papás y de pronto pues yo hablo con mucho cariño y con mucho agradecimiento de ellos para la gloria de Dios, porque de verdad que yo me siento afortunada por haber crecido en un ambiente así, como lo he dicho también, no eran perfectos, tenían defectos también, pero rescato esas cosas tan buenas que ellos nos enseñaron y nos pusieron en el corazón y una de esas es a no ser rencorosos, a no guardar odios ni venganzas y entonces eso hacía que pues como que yo pensaba que yo lo podía perdonar todo, pero sí recuerdo que yo decía todo menos una infidelidad, eso sí no lo perdonaría yo y tampoco sería infiel, yo nunca en la vida voy a ser infiel, esa era una frase que yo repetía antes de casarme y antes de vivir todo eso, era algo que como que yo lo tenía muy seguro y muy convencida de eso. El Señor tiene que aleccionarme con esto que me permite, primero demostrándome que la gracia del perdón es una gracia divina, no es humana, y que Él sí nos puede dar esa gracia de perdonar incluso lo que nosotros creemos que no podemos y que no somos capaces. Claro, nosotros por nuestros medios no, tomamos la decisión de perdonar, pero quien perdona en nosotros o quien nos da esa gracia, el Espíritu Santo que viene a llenar nuestro corazón de esa gracia del perdón. Entonces, eso yo lo tuve que vivir después, cuando ya me doy cuenta de que todo esto es una realidad y de tener que perdonar y además que el perdón es una gracia que se debe restaurar todos los días, porque todos los días tú estás perdonando. Entonces, entonces el Señor me da esa lección primero y después me dice que no puedo volver a decir que yo nunca voy a ser infiel, de esa manera como afirmar las cosas con tanta propiedad, de esa manera como si en mí estuviera ese poder. Yo lo que debo decir es con la gracia y la misericordia de Dios, que el Señor no me deje caer y no me deje ser infiel. Ahí está la clave, porque es la gracia de Dios la que lo sostiene a uno también para no caer en el pecado, pero tenemos que pedir esa gracia, no pensar que es que eso es mío, o sea, eso es un pecado de soberbia, creer que uno es el que tiene el poder y entonces yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer aquello. No, es con la gracia y la misericordia de Dios que Él me ayude a no caer en esta tentación. Yo he entendido que ahora todo se lo digo y ahora yo le pido al Señor, mira Señor, si yo me he mantenido durante todos estos años, ha sido por tu gracia y por tu misericordia, porque además el maligno es muy astuto y cuando hace caer a un cónyuge, empieza a tentar al otro, a ponerle distracciones, a justificarle, sí, o sí, tú también tienes derecho a ser feliz, tú también tienes derecho a rehacer tu vida, tú no tienes por qué sufrir esto, entonces sé feliz, entonces también viene a poner tentaciones para que uno también caiga. El Señor a mí me ha cuidado mucho. Yo le digo al Señor que le agradezco enormemente. A mi esposo Jesús, es que ahí hay una cosa muy clara y es que yo tengo muy metido en mi corazón y en mi cabeza que estoy casada y sobre todo con mi esposo Jesús. Y que yo tengo que seguirle siendo fiel a mi esposo Jesús. Y mi esposo Jesús ha estado muy al pie de batalla conmigo y me ha cuidado y me ha preservado y me ha protegido de no caer, pero ha sido gracias a Él. No es gracia mía, no es una obra mía, es el mantenerme. Bueno, en la eternidad entendí que nada podemos sin la gracia de Dios y que no debemos justificar nuestros errores y pecados en los defectos de los demás. Eh, todos aquellas parejas que nos casamos, eh, somos imperfectos. O sea, yo por eso digo que nosotros llegamos al altar enfermos y atados. Deberíamos ser más conscientes de la necesidad de sanar
de liberar todo lo que esté pendiente antes de unirnos en el sacramento del matrimonio. Eso yo lo hablo también cuando hablo del matrimonio, más adelante lo hablaré más profundamente, pero pues tenemos defectos, no somos perfectos y no podemos justificar nuestros errores, nuestros pecados en lo que el otro hizo o dejó de hacer. Eso yo lo vi claramente porque cuando yo estaba respondiendo delante del Señor por mis defectos, por mis errores, por mis equivocaciones, por lo que yo había hecho mal o lo que había dejado de hacer, yo no me justificaba en las debilidades de mi esposo, en los errores de él, no, para nada, o sea, no, allá era yo delante del Señor respondiendo por lo mío, sin justificarme en nada ni en nadie. Entonces es un error querer justificar mi pecado en el defecto del otro. Eso no se puede hacer porque cuando uno vive su juicio particular, uno allá no va delante del Señor a echarle la culpa de sus pecados al cónyuge, al papá, a la mamá, al abuelo, a la tía, al amigo. No, uno asume completamente toda su culpa. Puede ser que sí, en alguna situación me hayan inducido y me hayan llevado. Y digamos, aquí hay que ver la situación puntual, por eso es tan grave ponernos a juzgar, o sea, es muy delicado y yo siempre digo, tenemos que tener mucha prudencia y pedirle al Señor esa gracia para no entrar a juzgar cuando conocemos a alguna persona o personas o matrimonio, pareja, familia que están pasando por algún problema de una tribulación, una separación, alguna situación particular. Hay que tener mucho cuidado porque nos queda tan fácil juzgar, señalar, opinar y decir, eso fue por eso, es que esto fue por aquello, es que a ellos les pasó esto por eso. Miren, solo Dios lo sabe, solo Dios conoce el corazón, lo más profundo del corazón en cada persona y solo el Señor puede juzgar esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le pido al Señor que me ilumine y me guíe muchísimo con su gracia, con la gracia del Espíritu Santo. Siempre hago oración antes de mis consultas y con los pacientes que sé que obviamente ya están en este caminar y cuando iniciamos con oración pidiendo la guía del Espíritu Santo porque precisamente es muy fácil juzgar, es muy fácil caer en ese juego de señalar y de juzgar y de creerse conocedores de toda la verdad. Es muy fácil caer en eso, entonces hay que tener mucha prudencia al juzgar. Cada caso es particular, individual, diferente, pueden haber cosas que coinciden, pero hay que tener mucho cuidado en cómo vemos las cosas y cómo nos referimos a las personas frente a sus situaciones, debilidades, problemas. Bueno, no solo con los matrimonios, con cualquier persona. Cualquier persona tiene una debilidad, una caída, un defecto y ya nos sentimos con todo el derecho de decir fue esto, fue porque es que a esa persona le pasó esto, por esto y por eso. Es difícil hacer eso, esos son juicios temerarios y por eso vamos a responder delante del Señor y yo sé que es, o sea, yo lo sé, o sea, yo lo digo, a mí también a veces me ha costado, o sea, en este caminar, a pesar de llevar estos años, a veces yo caigo de pronto en eso, de que de pronto hoy digo algo de alguien y después como que, ay, Señor, ¿por qué dije eso de esa? Pero a mí me toca estarme confesando también porque sigo cayendo en cosas como esas, de pronto una crítica, de pronto un juicio suelto, pero pues bueno, hay que levantarse y hay que intentar y pedirle todos los días, Señor, dame esa gracia de más bien ser prudente de no decir nada, de callar, de no señalar, porque solamente tú sabes la realidad de cada persona, solamente tú lo conoces. Entonces, en este momento quiero decirle a los matrimonios en Dios que tal vez sirven en su parroquia, en una comunidad, que siempre deben estar atentos porque a veces nos confiamos en que como ya estamos en el camino del Señor, pensamos que somos autoinmunes, que ya no nos va a pasar nada, que ya sí que estamos totalmente inmunes al ataque del maligno, que ya por estar en esto, pues ya el maligno no se mete con nosotros y al contrario, nos volvemos blanco del enemigo porque él sabe que si nos hace caer, ¿sí? Pues como ya somos testimonio para muchos, estamos en la mira de muchos,
como fue el caso, en nuestro caso, mi esposo y el mío, ya estábamos en la mira de muchos, de una comunidad de jóvenes que estaban mirando ese ejemplo de ese matrimonio, de personas que ya nos conocían, bueno, en fin, de nuestras mismas familias. Si nos hacen caer, pues el enemigo sabe que se gana un trofeo, que somos un trofeo, porque nos podemos convertir en antitestimonio y por eso mucha gente a veces no se quiere comprometer con las cosas del Señor porque dice, mire, si esos que le servían a Dios, si esos que estaban allá todo el tiempo hablando del Señor y todo, y mire lo que les pasa, mire ellos que estaban tan comprometidos y mire lo que les pasa, entonces ¿para qué meternos en esto? Entonces también hay mucha gente que de pronto ve esta situación y se echa para atrás, pero yo quiero decirles hay algo importante y es, si tú caes por la caída de un líder, por así decirlo, un sacerdote, una religiosa, un laico que ya era comprometido, reconocido, si tú caes, si te alejas de los sacramentos, si te alejas de la iglesia, que porque ese padre cayó, que porque esta monjita, que porque este laico, tú no estabas siguiendo a Jesús, sino seguías una persona. Entonces nosotros debemos seguir a Jesús pese a todos los escándalos que escuchemos de las personas que están dentro de nuestra iglesia. No podemos alejarnos, no podemos alejarnos. Con mayor razón, unirnos más y seguir lo que realmente la doctrina nos pide, primero la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, todas las dudas que tú tengas, búscalas en el catecismo, ahí está la sana doctrina y debemos aprender a seguir al Señor y los matrimonios a no confiarse de que el enemigo no los va a atacar, los va a atacar más, pero si uno tiene fe, confianza, abandono en el Señor, persevera en la oración, en los sacramentos, juntos como matrimonio, de la mano del Señor, dando esta batalla, pues adelante se sale. Y hay matrimonios hermosos en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, hay muchas comunidades con matrimonios hermosos, reconocidos, que evangelizan por estos medios, por estas redes, y son un ejemplo de vida. Debemos cumplir con una obra de misericordia muy importante en el matrimonio, realmente con todas, ¿no? Realmente nosotros dentro del matrimonio tenemos una oportunidad muy grande de alcanzar la santidad porque aquí podemos cumplir con todas las obras de misericordia, pero hay una muy particular que es sufrir con paciencia los defectos del otro. ¿Sí? Entonces, precisamente es algo que a veces nos cuesta muchísimo y es una de las cosas por las cuales se sale corriendo del matrimonio y a la primera caída, a la primer defecto que me doy cuenta, ya no me lo aguanto, ya no quiero estar casado con esta persona, ya pues porque ya no me gusta, porque no aprendimos a sufrir con paciencia los defectos del otro, o sea, ¿es duro? Claro que sí es duro. O sea, obviamente todos los que estamos casados o las personas que en este momento están con sus esposos, sus esposas, saben que no es fácil la convivencia, que encontrarse en esa convivencia es muy seguramente chocar constantemente con cosas que no me gustan del otro, pero que por amor al esposo Jesús debo aprender a manejar, a sobrellevar y a no indisponerme tanto y a no dejarme robar la paz y más bien ofrecer cada uno de esos actos pequeñitos, así sean pequeños, ofrecerlos con paciencia, con amor para alcanzar la santidad, que es la única forma en que podemos entrar al cielo. No saben el gozo tan grande que es ganarse la santidad dentro del sacramento del matrimonio. Es algo maravilloso, pero de eso les hablaré más adelante cuando ya hablemos del matrimonio, ya entraremos a conversar un poco de eso más adelante. Por ahora quiero dejarlos con esta reflexión de hasta dónde estoy yo realmente consciente para las personas que están viviendo esta tribulación de que su esposo, su esposa ha sido infiel, hasta dónde estoy yo consciente que hubiera podido ser yo también. Eso una cosa. Hasta dónde estoy yo consciente
que tal vez no puse a Dios como centro en ese matrimonio. Dios debe ser el centro, es la persona más importante del sacramento, el esposo Jesús debe ser el centro. Y hay que hacerlo presente todo el tiempo consultarle todo y eso es parte de lo que nos olvidamos. Entonces pidámosle a ese esposo Jesús y al santo ángel custodio del matrimonio y de la familia, porque hay un ángel que Papito Dios nos regala en el momento del sacramento, muy especial, que intercede por nosotros, que nos ayude en oración para alcanzar la santidad de ese matrimonio y de esa familia. Para las personas que están interesadas, que me han escrito por lo del libro, quiero agradecerles a las personas que me han enviado sus mensajes de Australia, de España, de México, de Costa Rica, bueno, de las partes donde he tenido la oportunidad de hablar con varias personitas que han estado interesadas en el libro de Sanando las heridas de raíz, que hablé el video pasado de ese. También están los otros dos libros disponibles. Con mucho gusto, quien desee conseguir los libros me pueden seguir escribiendo para podérselos enviar. Y o quien esté interesado en las citas también pueden escribirme. Aquí en la cajita de descripción están todos mis datos para que me puedan contactar. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.